días, hermanos, sean todos bienvenidos en este día. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Por favor, libro de Jeremías, capítulo 18. Llevamos ya algunas semanas estudiando acerca del libro de Jeremías, un libro que realmente nos habla de muchas cosas físicas, que nos enseñan verdades espirituales, un libro que nos habla de muchos cuadros, tipos y modelos del reino, donde podemos aprender cosas que podemos aplicar de forma muy importante, en forma devocional a nuestras vidas al día de hoy. Cuando nosotros vemos estos diferentes cuadros que hay en la palabra de Dios, tenemos que recordar que, como dice la misma palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15, todas las cosas que se escribieron están escritas para nuestra enseñanza. Muchas cosas que nosotros encontramos, ejemplos físicos, nos ayudan a entender las verdades espirituales de Dios. Vemos nosotros purificadores de plata y vemos, como en el caso de hoy, en este caso vamos a ver nosotros acerca de un alfarero. Cuando hablamos acerca del alfarero, cuando viene a nuestras mentes la figura de lo que estos hombres hacen, podemos darnos cuenta y ver un ejemplo y una analogía de lo que Dios mismo realiza en nuestras vidas. Estos alfareros, me llama mucho la atención el significado en el término hebreo, corresponde a una palabra que quiere decir formador o uno que forma. Si esa misma palabra la traducimos del griego, tiene que ver con proviene de una raíz que significa mezcla, en otras palabras, alguien que va mezclando productos o cosas para la obtención de algo. La misma palabra nos habla de la naturaleza misma de Dios. Estos alfareros tomaban el barro, no cualquier tierra, tiene que ser un tipo especial, tomaban el agua y con sus manos empezaban a formar, aún el día de hoy, diferentes tipos de utensilios. Para nosotros hoy en día, lo más cercano a eso es cuando queremos, o algunas hermanas quieren preparar unos ricos frijolitos, dicen que salen mejor con ollas de barro que con ollas normales, ¿no? Pero podemos ver vasijas, podemos ver algunas cosas hoy en día, que algunas ya son casi artesanías, ¿no? Pero en tiempos remotos, pues no había otra manera. La única forma que podías tú tener utensilios en tu casa, inclusive hacían juguetes, hacían un montón de utensilios, jarrones y diferentes cosas, tenía que ver con estos artesanos que iban haciendo precisamente utensilios de barro. Y ellos, a través de estos ejemplos, podían darse cuenta exactamente del enorme cuidado que el alfarero tenía que tener sobre la pieza. Y ellos sabían que una vez que la escogían y una vez que el alfarero estaba trabajando, el alfarero tenía en su mente lo que él quería lograr. Ni una pieza acababa siendo igual por ser un proceso 100% manual. Al momento de hacerlo en forma artesanal, en forma manual, a lo mejor algunas eran un poco más redonditas que otras, a lo mejor algunas tenían alguna protuberancia y la otra no, a lo mejor algunas eran un poquito más livianas que otras. ¿Por qué? Porque el alfarero, al ser artesanal, obviamente era un toque especial que el mismo alfarero estaba dando, pero al mismo tiempo, él sabía que cada uno de estos utensilios iba a tener un uso y una condición completamente diferente. También estos mismos alfareros, cuando estaban realizando su obra, si algo no salía bien, ellos mismos hacían los cambios necesarios, le quitaban una parte, le ponían otra parte, volvían a empezar. Si al final esa obra, vasija, lo que estuvieran haciendo, no reunía el estándar de calidad que el alfarero quería, nuevamente volvía a empezar. Si algo salía mal, nuevamente volvía a empezar. Al final tenía que llegar a lo que el alfarero, esa obra maestra que el alfarero había puesto en su mente, lograse su cometido para hacer un vaso útil en las manos de la persona que iba a utilizar precisamente esto. Dentro del proceso de revelación de la palabra de Dios a Jeremías como un buen profeta en este tiempo tan difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios lo manda precisamente a ir a una casa del alfarero. Acompáñame a leer Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo mismo que el alfarero, por ser dueño del barro, podía destruir y rehacer y volver a comenzar esa pieza que él estaba haciendo, Dios asimismo puede con nosotros hacer lo que mejor le plazca. Lo que es un hecho es que el alfarero, cuando está trabajando, desde que empieza a trabajar con esa obra, él ya sabe qué es lo que va a hacer. Él ya sabe qué es lo que necesita hacer de esa obra que él está realizando. Él sabe si va a hacer un plato, él sabe si va a hacer una taza, si va a hacer una jarra. Él sabe exactamente lo que se necesita, la forma que tiene que tener, la decoración que tiene que tener, los dibujitos que tiene que acabar teniendo. El alfarero sabe. Y va a estar terminando y trabajando en su obra hasta tener la calidad que el alfarero quiere tener. Lo mismo aplica exactamente con Dios hacia nuestras vidas. Dios envía a Jeremías para que a través de esta persona, a través de este ejemplo físico, él pudiera transmitir esta enseñanza al pueblo de Israel y que Israel estuviera seguro y certero de que Dios iba a estar obrando en sus vidas. Igual nosotros tenemos que aprender eso. Esta casa, la casa del Señor, la iglesia local, es la casa del alfarero, la casa de Dios mismo que está a través del tiempo trabajando en nosotros de diferentes formas hasta que nosotros seamos el tipo de instrumentos útiles en las manos de Dios para cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo. En este lugar habrá todo tipo de utensilios. Algunos al paso del tiempo parecemos más jarras, ¿verdad? Por lo que comemos, pero eso es otra historia. Pero todos tenemos un uso, todos tenemos un propósito de parte de Dios, todos tenemos algo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Y si algo va saliendo fuera del propósito de Dios, Dios nuevamente empieza a obrar en nosotros, así como el alfarero lo hace. Cuando el alfarero estaba trabajando, o el alfarero trabaja, él sabe que tiene que estar escogiendo, tiene que estar trabajando con cierta velocidad lo que está haciendo. Si tú has visto imágenes, has visto películas, has visto videos de cómo esto es, van girando una rueda y van con las manos dándole forma, poniéndole agua y dándole esa forma y tiene que estar girando. Si ellos se detienen, si esa rueda deja de girar, tienes el problema de que se puede endurecer el barro. Y una vez que se endurece el barro, vas a tener problemas. Hermanos, nosotros no podemos dejar que se endurezca el barro. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a estar en las manos de Dios durante todo ese proceso. No te puedes arriesgar, no nos podemos arriesgar que nos endurezcamos. No podemos arriesgarnos que a través del pecado, a través de la desobediencia, a través de la falta de sumisión al alfarero, que seamos y quedemos duros en nuestro corazón y no seamos maleables. Tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a ser transformados en las manos de Dios. No podemos ser hombres y mujeres rígidos, donde queramos al final hacer nuestra voluntad, y el mismo pasaje lo menciona. Lo que nosotros vemos en esta porción es que hay dos elementos. Uno es el alfarero y el otro es el barro. Acompáñame a leer Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 3, y dice nuevamente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y he aquí, descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. En otras palabras, el propósito del alfarero siempre tiene que ver con terminar una obra. El propósito del alfarero tiene que ver con terminar una obra, un artículo que sea precisamente útil. Su propósito es hacer vasijas útiles. Algunas van a ser vasijas de honra, otros van a ser quizás de deshonra, pero al final todos tienen un propósito dentro de la obra del alfarero. Igual es con Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él tendrá un propósito para nosotros. E irá trabajando e irá moldeando todas las cosas a nuestro alrededor para cumplir el propósito de nuestras vidas. Él cumplirá su obra en nosotros. Él terminará la obra que comenzó en nosotros. En ese proceso, así como el alfarero toma esa pieza y le quita y le pone y le agrega y le
lo va puliendo y lo va pintando, exactamente es igual en nuestras vidas. Todas esas cosas que permite Dios que pasen en nuestras vidas tiene que ver para que al fin Él termine esa buena obra que Él ha comenzado en nosotros. Llama la atención cuando nosotros, al momento de ver esa analogía, ese ejemplo, nos damos cuenta que el alfarero es alguien que tiene que siempre tener las manos puestas en su obra. No puede distraerse, no puede dejar de estar manipulando el barro, porque al final sabe que de sus manos, de los instrumentos que utilice en esa obra, dependerá el producto final. Igual es con nosotros. Dios nos tiene en sus manos. Somos su propia creación. No lo tienes que buscar, pero la palabra de Dios en Isaías capítulo 64, sale en un momento en la pantalla, dice: ahora Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de sus manos. Él tiene un contacto directo con nosotros. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Nosotros como masa o como elemento para la formación de ese instrumento o ese vaso de honra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no tenemos la autoridad de decirle al alfarero: yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, sino que Él toma la decisión de que nosotros tengamos un propósito particular para su obra. Cuando nosotros hablamos y vemos el libro de Filipenses, cuando él habla de que él mismo constituyó unos pastores, maestros, profetas, quiere decir que él mismo va tomando diferentes instrumentos, va tomando diferentes elementos dentro del cuerpo de Cristo para que cumplamos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y eso nos lleva a que Dios tiene un diseño. El alfarero tiene un propósito para nuestras vidas, tiene un diseño para nuestras vidas. Regresa a Jeremías capítulo 18 en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hay un problema con el vaso al momento que el alfarero está trabajando. Ese vaso se puede echar a perder. Ese vaso puede ser que los elementos que tenga no sean los adecuados, puede tener impurezas, puedes tener ciertas cosas que permiten que el alfarero no termine la obra conforme él ha diseñado en su mente. Por lo cual tiene que empezar. El problema no es del alfarero, el problema es de la calidad del barro que se utiliza. Por lo cual, él tendrá nuevamente que empezar. Él tendrá que empezar a desarrollar nuevamente su obra, porque el barro a lo mejor no está cumpliendo la calidad que se requiere. Exactamente pasa con nosotros. Ayúdame a buscar la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. No me pierdas, por favor. No me pierdas, por favor, Jeremías. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19, si fueras tan amable. ¿Qué es lo que sucede con el barro? Mencionamos hace un momento que en ocasiones no sale muy bien la calidad del barro. Lo mismo pasa con nosotros. Nos vamos desbalanceando. Empezamos bien y en el proceso que el artesano está trabajando, en el proceso que Dios mismo está trabajando en nuestras vidas, en ocasiones nos desviamos. En ocasiones vamos haciendo las cosas que no deberíamos de estar haciendo. 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué sucede? Comenzamos bien y al paso del tiempo nos vamos enfriando. Al paso del tiempo, a través de nuestra falta de consistencia, a través de las pruebas y dificultades que llegan en nuestras vidas, a veces no sabemos enfrentarlas, a veces no sabemos depositar esa confianza en Dios, nos vamos desbalanceando, no vamos haciendo las cosas y vamos naufragando, como dice la palabra de Dios en 1 Timoteo. En ese momento Dios tiene que tomar las medidas que tenga que tomar para acabar su diseño y nuevamente comenzará nuestras vidas y nuevamente comenzará a trabajar en nosotros.
El secreto, hermanos, consiste en nosotros permitir ser maleables, permitir ser manipulados por Dios mismo, de forma tal que vaya desarrollando esa obra de arte que quiera hacer en nuestras vidas. Dios sabe exactamente lo que mejor necesitamos. Dios sabe exactamente que es importante que Él mantenga ese contacto, todo el tiempo cuidándonos, todo el tiempo haciendo las cosas que le corresponden, que Él quiera hacer con nuestras vidas. El problema está cuando nosotros, en lugar de ser maleables, en lugar de permitirnos que Dios trabaje en nuestras vidas, permitimos que se endurezca nuestro corazón. Y eso equivale a endurecer el barro. Y nosotros no podemos permitir que eso pase. Recuerda lo que aprendimos las semanas pasadas acerca de la importancia de limpiar nuestro corazón. Tenemos que mantener un corazón limpio. Tenemos que estar constantemente trabajando en nuestra parte interna, en nuestra relación con Dios, porque si no, en algún momento ese barro se puede endurecer. ¿Y qué va a pasar con Dios? No nos va a desechar porque somos sus hijos, pero va a volver a empezar. Y en ese romper la vasija que algo salió mal, en ese proceso, quizá habrá algunos momentos en los cuales no necesariamente nos gusten. Pasarán cosas, viviremos algunas experiencias que no necesariamente quizás sean las más cómodas para nuestras vidas, porque nuevamente el alfarero está en sus manos empezando a trabajar con nosotros. Gracias a Dios tenemos un Dios paciente. Gracias por su fidelidad, por su misericordia, su amor, donde poco a poco va trabajando en nuestras vidas para lograr que al final seamos esos vasos de honra que Él desea que nosotros seamos en sus manos. Por lo cual esto nos lleva al tercer y último punto, donde hay únicamente una opción en el alfarero. La única opción del barro, está en Jeremías capítulo 18, versículo 5, dice la palabra de Dios. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, Dios tiene pleno control sobre nuestras vidas, así como el alfarero tiene pleno control sobre ese barro. Así como el alfarero sabe exactamente qué momento girar más rápido la rueda, poner más agua, quitar más agua, poner más barro, quitar una pieza, Dios sabe en nuestras vidas exactamente qué hacer. Nosotros, así como el barro no tiene opción, nosotros no tenemos opción. A nosotros nos corresponde obedecer, ser maleables, mantenernos limpios, mantenernos puros y permitir que Dios vaya cumpliendo su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en tu vida, contigo, sin ti o a pesar de ti, pero tú serás un instrumento en las manos de Dios. Dios cumplirá su propósito. La buena obra que ha comenzado Dios en nuestras vidas llegará a buen término. Allí buscaremos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. En el versículo 20, si fueras tan amable. Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra de Dios, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Con Dios, perdón. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así como el barro no tiene forma, no tiene autoridad de decirle al alfarero, yo quiero hacer un vaso, no quiero hacer una olla, así también nosotros no tenemos autoridad, sino al final nos corresponde a nosotros obedecer y entender que Dios está obrando en nuestras vidas de una forma muy particular. Hay circunstancias que en ocasiones serán difíciles. Hay circunstancias que en ocasiones llegarán a nuestras vidas que honestamente no alcanzaremos a entender. Quizá en tu vida tú estás pasando algún momento sumamente difícil. Y si no es hoy, ten la certeza, en algún momento, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, en algún momento, tú enfrentarás un momento complicado en tu vida. Porque así es la vida. Y porque al mismo tiempo Dios está permitiendo a través de esas circunstancias
que nosotros vayamos aprendiendo, que nosotros vayamos desarrollando ese tipo y esas características especiales, ese carácter de Cristo, para que nosotros vayamos siendo moldeados en sus manos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Estas circunstancias son las circunstancias que el alfarero permite para la creación de su obra maestra, y esa obra maestra somos nosotros. Esas condiciones complicadas, esas situaciones que en ocasiones nos duelen un poco más de lo que nosotros quisiéramos, no es otra cosa que Dios agarrando esa vasija y quitando aquellas cosas que no sirven. En ocasiones eso nos incomoda, pero recuerda, estás en sus manos. Así como el alfarero no podía dejar de trabajar y siempre tenía que tener contacto con su obra, igual Dios con nosotros siempre tiene un trato muy especial. Y sabe en qué momento girar más rápido la rueda, sabe en qué momento ponerle un poco más de agua, sabe en qué momento empezar a resanar algo que esté dañando, y sabe en qué momento poner en el horno para nuevamente volver a empezar, o nuevamente ya dejar el instrumento o el vaso o lo que estuviera haciendo en forma perfecta, porque cumplió o está cumpliendo su propósito. No podemos nosotros darnos el lujo de que se endurezca el barro. No podemos nosotros en ocasiones, a través de nuestra rebeldía, a través de la práctica constante del pecado, a través de ese orgullo, a través de esa falta de sometimiento a la autoridad de Dios, el permitir que ese endurecimiento en nuestro corazón no permita que Dios vaya trabajando en nosotros. No nos conviene. Nos podemos alejar de la iglesia, nos podemos alejar de nuestra relación con Dios, podemos tomar decisiones que no necesariamente son las correctas. Y recordando el ejemplo del alfarero, eso no quiere decir que Dios deja de trabajar contigo, sino que el barro se ha endurecido y por lo tanto hay que volver a empezar. ¿Qué necesidad tiene volver a empezar? ¿Por qué mejor no nos dejamos que Dios vaya trabajando en nosotros, entendiendo y conociendo su autoridad sobre nuestras vidas, reconociendo que hay una necesidad de parte de nosotros de someternos a su autoridad y dejar que Él trabaje en nuestras vidas para que cumpla su propósito en nosotros? Gracias al Señor, como hijos de Dios, el Señor no desecha ese barro, no lo tritura y lo tira, sino el Señor en su misericordia vuelve a comenzar en nosotros como muestra de su amor. Dios cumplirá el propósito de nuestras vidas. En ocasiones el proceso es un poco más largo. Juan capítulo 1, versículo 42. ¿Me ayudas por favor a buscarlo? Libro de Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos a ver un ejemplo de alguien que tenía un propósito que Jesús mismo le aclaró un poco de cuál sería ese propósito, pero que al final tuvo que pasar un poco de tiempo para hacer cumplido ese propósito en la persona. Juan capítulo 1, versículo 42. Dice, desde el 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En otras palabras, piedra. Ya era piedra, no era piedra todavía. Serás llamado, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y que quiere decir piedra. Él todavía no era eso. Todavía no era el cimiento al cual Cristo se refería. Le estaba hablando del propósito. Tú serás llamado Pedro. Cefas, piedra. Le dio un propósito, pero ese propósito no había tenido todavía el cumplimiento. Ayúdame a buscar, por favor, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 75. 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que
que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Y nosotros podemos seguir viendo ciertas etapas en la vida de Pedro, donde Pedro estaba siendo moldeado. Desde el libro de Juan, en esa primera porción, cuando Jesús conoce, o mejor dicho, Pedro conoce a Jesús, Jesús le dice, tú serás llamado Pedro, tú serás llamado Cefas, le da el propósito. Y aquí vemos cómo está siendo quebrantada esa vasija. Y en otras porciones de la Escritura, vemos cómo Dios mismo va trabajando en el carácter de Pedro. En una porción de las Escrituras agarra una espada y le mocha la oreja al pobre de Mario. En otra porción de las Escrituras se echa un megarrán con Pablo. Hace todas las cosas, era iracundo, terco, hacía de todo. Todo ese proceso, todo lo que él vivió, todas esas circunstancias fueron permitidas por Dios para que al final se cumpliera ese propósito que Jesús mismo le había dado, que iba a ser esa piedra con el cual iba a comenzar precisamente su iglesia. Pero todas las cosas que pasaron fueron para el cumplimiento de esa promesa, de esa profecía que Jesús había dado. Lo mismo es con nosotros. Tú y yo tenemos propósitos. Y así como Pedro tuvo que pasar un montón de cosas en su vida, nosotros también tendremos que pasar muchas cosas en nuestra vida para ser conformados a esa imagen de Cristo, para que nosotros vayamos siendo transformados en nuestro carácter. ¿Cuánto tiempo llevará ese proceso, hermanos? No lo sabemos. Pueden ser muchos años. Lo que es un hecho es que ese proceso no terminará hasta que estemos en el cielo. Así que ¿cuántos años faltan? Pues no lo sé. Pero cada día, a cada momento, cada circunstancia, cada cosa, cada evento, cada momento doloroso, cada momento alegre, cada momento en el cual tu carácter es probado, cada momento en el cual recibimos bendición sobre bendición, todo lo que tú y yo vivimos no es otra cosa que el alfarero trabajando en tu vida. No te quejes, sea agradecido con Dios, porque Dios está obrando en tu vida. Sea agradecido con Dios, porque Dios quiere hacer una obra maestra con sus propias manos, que es tu vida. Sea agradecido con Dios, porque ese buen alfarero está obrando en tu vida para acabar siendo un vaso útil en las manos de Dios. ¿Complicado? Pues sí. Lo complicado sería dejar que se endurezca el barro. Lo complicado sería endurecernos, molestarnos, dejar que el pecado contamine nuestro ser, y entonces sí el alfarero tendrá que trabajar en forma diferente. No dejes que se endurezca el barro, confiesa tu pecado, acércate a Dios, no dejes de congregarte, mantente leyendo la palabra de Dios, disipúlate, haz lo que tengas que hacer, pero sé alguien maleable en las manos de Dios. Seamos hombres y mujeres dispuestos a que el alfarero termine la buena obra que ha comenzado en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Padre, por todo lo que aprendemos día a día, y gracias porque a través de esos ejemplos físicos que vemos tan sencillos, tan simples, Señor, podemos nosotros entender exactamente lo que va pasando poco a poco en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que no permitas que se endurezca nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que tú permitas que siempre estemos dispuestos a que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Y así como el barro no puede revelarse, no puede decir qué hacer o no hacer al alfarero, que nosotros también, Dios, no nos rebelemos ante tu autoridad, sino estemos dispuestos a que tú vayas terminando la obra perfecta que quieres hacer en nuestras vidas. Muchas veces, Señor, no entendemos por qué estás trabajando de cierta manera. No entendemos cuáles son los planes, no entendemos cuáles son los propósitos. Tenemos una visión corta. Pero Dios no nos corresponde a nosotros estar buscando de qué manera entenderte. Nos corresponde a nosotros confiar en ti. Nos corresponde a nosotros ser hombres y mujeres obedientes. Nos corresponde a nosotros someternos a tu autoridad y permitir que tú obres en nosotros en la forma en que tú quieras, Dios. Y que tú termines en nosotros la obra que has comenzado. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú permites que nuevamente nos demos cuenta del riesgo que hay sobre nuestro corazón, que tú permites que nosotros nuevamente podamos darnos cuenta
que no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca, sino tenemos que aprender a confesar nuestras faltas, tenemos que aprender a dejar, Señor, que lo que estamos alimentando en nuestra mente y nuestro corazón sean cosas de edificación, para que no se endurezca nuestro mismo corazón. Te damos gracias por esto, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos, Señor, que nos permitas ponerlo en obra, Dios, que día a día seamos hombres y mujeres dispuestos a que tú sigas obrando sin ninguna restricción de nuestra parte sobre nuestras vidas. Te damos gracias por todo esto, te pedimos, Dios, que nos lleves con bien. Te damos gracias también por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas y anticipadamente por todas las bendiciones, seguramente, Dios, que traerás a nuestras vidas el día de mañana. Te pedimos que nos guardes y nos cuides para el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo y gracias también a los que están en casa escuchando el mensaje. No existen dos vasijas idénticas, ninguna es perfecta. Al observarle al alfarero trabajando con el barro, notarás que es muy metódico en su labor. Su enfoque y deseo es de poder producir vasijas, las cuales que otros podrán usar y disfrutar. A pesar de esta exactitud en sus métodos, el alfarero sabe que ninguna vasija será exactamente igual a otra, y que ninguna saldrá completamente perfecta. Fluye el barro entre sus fuertes manos y se convierte en una obra de arte que es única. El hecho de que es único es lo más maravilloso de todo. Ninguna de las vasijas será igual a esta, y en algún lugar podrás ver evidencia de alguna imperfección. Esto no le molesta al alfarero. Él lo revisa, poniendo mucha atención a los detalles. Se maravilla, realmente disfruta su arte. Sí toma nota de las imperfecciones, pero ellas mismas le dan la importancia a la vasija. Es lo que le da un carácter especial. Si quisiera tener vasijas idénticas, las habría hecho en un molde, pero sus propias manos crearon esta vasija. Es una reflexión de su arte. Ha dado al barro la oportunidad de ser algo único. Todos nosotros somos diferentes. Todos tenemos defectos. Tú eres único. Tú tienes algunas fallas. Acuérdate del Salmo de David en Salmo 139:14. Te alabo porque soy una creación admirable. Asegúrate de que estás siendo formado para ser la vasija de honra que Dios ha planeado para ti. Tu vida es una jornada de decisiones que has hecho. Tu historia es lo que te hace único en los ojos de Dios. Su regalo único para este mundo. Sé la vida que Él ha designado para ti especialmente. Confía en Dios y su habilidad para completarte. Y adóralo como lo hizo David, mientras que termine su obra, convirtiéndote en una reflexión de su naturaleza artística.